pues por lo tanto el sistema, pues digamos que se daña prácticamente. Pero las cargas nunca se van a dar cuenta que pasa el día o llega la noche. Es decir, se supone que el buen diseño permite que si yo tengo, por ejemplo, una luminaria prendida 24 horas, la luminaria no debería apagarse nunca si yo requiero que las 24 horas esté prendida. Ese es el sistema aislado. Tal vez es el que en el tiempo se ha conocido siempre por sus componentes. Entonces, inicialmente las personas piensan en energía solar y lo que asocian es paneles y baterías. Entonces, por eso, pues este sistema, digamos que tiene esas condiciones. Recordamos, personas que van llegando, por favor, silenciar sus micrófonos y poner en off la cámara. Continuamos con los sistemas conectados a la red. Entonces, estos sistemas son los que prácticamente están incluidos en la resolución 030 del 2018. Entonces, explicando pues las condiciones técnicas, aquí se tiene en el número 1 los paneles que, como les decía anteriormente, son iguales o pues, de las mismas características fotovoltaicas de los que vamos a encontrar en los sistemas aislados. Enseguida se encuentra un equipo que se llama inversor, que aunque hace prácticamente en términos generales lo mismo que el inversor de sistemas aislados, es un equipo con características diferentes, en el sentido que este equipo está siempre conectado a la red eléctrica normal, o sea, a los cables prácticamente con sus debidas protecciones que alimentan nuestra casa o nuestra empresa o el sitio donde se vaya a conectar. Ya, miren que prácticamente el número 1 y el número 2 es lo que componen el sistema solar conectado a la red. Estos son los dos equipos principales de un sistema solar conectado a la red, porque el número 3 es el tablero de distribución existente, con las protecciones normales que se tienen. Ya, acá no hay que ampliar o adicionar protecciones normales ni cambiar circuitos eléctricos dentro del sitio donde se va a instalar. Son exactamente los mismos. Lo que se adiciona es el número 1 y el número 2 con sus cables y sus protecciones. Entonces, acá se instalaría, por ejemplo, al lado, tablero, una caja, un gabinete que tenga protecciones, interruptores automáticos con características especiales para proteger el sistema solar. Tenemos el número 4, que es el medidor bidireccional. La resolución exige prácticamente que si se entregan, que si se exporta energía a la red, se tenga que tener instalado un equipo de medida bidireccional. Este es el equipo que se conoce a veces como el contador. Entonces el medidor bidireccional lo que hace es tener la lectura no solo de la energía que entra de la calle, eh, mes a mes el operador de red o la empresa de energía toma para facturarnos, sino que marca o muestra la lectura de la energía que sale del sistema hacia la calle. Porque puede pasar que estas cargas que están acá, por ejemplo, se apaguen o yo no las use en determinado momento, y en esa situación pues toda la energía que se produce de los paneles se va para la calle. Y la resolución permite que cuando se vaya energía y de pronto por la noche yo prenda las cargas y vuelva a pedir la energía, entonces este equipo pues tiene la lectura de lo que salió, de lo que entró, y el operador de red lo que va a hacer es hacer la diferencia. Entonces, tantos kilovatios hora, que es la unidad de energía con la que miden las facturas de energía, tantos kilovatios hora salieron de mi casa y tantos kilovatios hora entraron a mi casa. Resto y el resultado es lo que me van a cobrar. Quiere decir
que yo puedo lograr que con un sistema conectado a la red mi factura llegue en 0 pesos. Sigue llegando la factura, pero en 0 pesos. Puedo ahorrarme el 100% de mi pago, porque el consumo va a ser el mismo. Pero en este caso, pues es el sistema solar el que me va a dar la energía para mis equipos. Entonces, puedo ahorrarme el 100% porque aunque yo ponga a funcionar equipos de noche, como en la mayoría de sitios hay cargas que funcionan de noche, si yo dimensiono este sistema para que entregue el 100% de la energía que se consume en el mes, pues van a haber momentos que de día no se esté consumiendo ese 100%. Entonces, Ahorita voy, este sistema solar entrega una cantidad de ven, energía. coman alguito rico. Hay por ahí un micrófono abierto. Diana Sierra creo que lo abrió. Entonces, mm, se entrega la energía al sistema solar y al sitio, y la energía, como no llega totalmente aquí porque es una parte, el resto sale hacia la calle. Y por la noche, cuando el otro porcentaje de energía de las cargas que yo tenga conectadas, iluminación o cualquier tipo de carga, eh, requiera esa energía, pues la red la suministra. Entonces, al final del mes, este equipo, pues, como les digo, si yo en la factura mensual, por ejemplo, si ustedes ven una factura de sus casas y dice 100 kilovatios hora de consumo, entonces lo que se hace es disminuir el sistema solar para que entregue 100 kilovatios al mes, 100 kilovatios hora al mes. Al final del mes, aquí va a haber una lectura que dice, entraron de la calle 100 kilovatios hora, salieron de la casa 100 kilovatios hora. 100 menos 100, su consumo o su pago mensual va a ser 0 pesos. Y además, si yo dimensiono esto un poco más grande de mi consumo normal, pues lo que voy a hacer es que todos los meses voy a entregar siempre excedentes. Entonces mi factura me va a llegar con un saldo a favor. Y aunque pues digamos que hay en este tema mucha incredulidad, que se suele pensar que pues de qué manera la electrificadora del operador de red nos va a pagar si siempre lo que van a querer es cobrar. Pues la resolución 030 establece que se debe pagar. O sea, son excedentes que se venden y se debe, digamos, llegar a un acuerdo entre el usuario y el operador de red para que se paguen esos excedentes, ya sea por una cuenta bancaria, por un cheque, por pago en efectivo. El tema es que actualmente no está explícitamente regulado la forma de pagarlo. Entonces, ¿hoy qué está pasando? Pues que muchas electrificadoras prácticamente ahí están acumulando ese saldo que pertenece a una cuenta, que pertenece a un usuario, y hay un proyecto de resolución que está estableciendo esas instrucciones para que pueda quedar estandarizado la forma del pago. Entonces, en cualquier momento saldrá la resolución y pues el que entregue excedentes va a poder venderlos. Sin embargo, esa venta siempre queda, digamos, con un valor del kilovatio hora menor al que nos cobran. Entonces, desde el punto de vista rentable de recuperación de la inversión, lo más adecuado es que se genere lo que se consume. Entonces, que el autoconsumo prácticamente llegue a que la resta sea ceros. Así lo puedo recuperar más rápido. Em, Preguntas que vayan haciendo, con mucho gusto las vamos a responder al final para pues no interrumpir, y pues en la medida de lo posible las responderemos pues todas. Vamos a ver si lo logramos. Entonces vamos a ver cómo funciona em, este sistema. Entonces tenemos este caso. Prácticamente es cuando hay, digamos, excedentes de energía. El sol pues entrega su radiación a los paneles, se convierte en energía eléctrica, pasan por el inversor. A partir de acá ya tenemos una corriente alterna
llega a la caja de distribución y acá pues eh, digamos que a partir de este punto, que es el punto de conexión donde se une todo, pues las cargas van a pedir una energía. Entonces, si esa energía que viene de los paneles es suficiente para alimentar las cargas, pues bien, la surte totalmente. Y además, si esa energía permite que sobre un poco, pues esa energía tiene que buscar un camino para dónde irse y el camino que encuentra es la red. Entonces, este es un caso en el que va a funcionar eh, plena radiación con un sistema en este momento generando más de lo que pueden consumir nuestras cargas. Y en ese caso, pues hay excedentes de energía. Cuando hay un día nublado o de poca radiación, eh, lo que ocurre es que los paneles van a generar, pero menos energía eléctrica. Es decir, así haya días nublados, si haya poca radiación, siempre vamos a tener aquí algo de corriente. ¿Qué cantidad? Depende de esa radiación. Pero si es, digamos, en este caso, como lo vemos ahí, la corriente menor a la cantidad de corriente o de energía que piden nuestras cargas, pues lo que va a pasar es esto. Eh, Entra la corriente, llega al inversor, llega a nuestra caja de protecciones o de distribución y como estas cargas van a pedir más corriente de la que están entregando los paneles, pues esa corriente tiene que ser entregada de la calle. Entonces llega de acá la corriente de la calle, llega acá la corriente de los paneles, se une, se mezcla y entrega a las cargas la energía total que requieren. Estas cargas pues en un día nublado o de noche no van a sentir nada porque tan pronto esto se apague, como lo vamos a ver en el siguiente caso, pues las cargas siguen pidiendo la corriente de la calle sin que pase absolutamente nada. Es este caso, el caso 3, donde pues ya la radiación es prácticamente ceros en la noche. Entonces, si se dan cuenta, funciona como están funcionando los circuitos antes de que se instalara el sistema solar. Llega la corriente que alimenta las cargas por el medidor toma su lectura normal, llega al tablero de protecciones y alimenta las cargas. Entonces, si se dan cuenta, no requiere pues que haya aquí una transferencia ni un circuito especial que intercambie la energía solar de la energía de la calle, nada. Esto es, digamos que instantáneo, se mezcla, esto es una fuente de corriente que permite entregar la corriente que requieren los sistemas y si en algún momento esto no está pidiendo y tenemos condiciones de radiación, pues todo se va a ir para la calle porque estos equipos permiten, no, están hechos para que se sincronicen totalmente con las características eléctricas de la red, de la calle la corriente, los parámetros de frecuencia, etcétera. Entonces, para que esta corriente pueda ser entregada a nuestras cargas y a la red, este equipo de alguna manera se sincroniza, digamos, asegurando que los parámetros que estén viniendo de la calle, de la red, estén adecuados. Y ahí permite, pues, que sin haber transferencias ni nada parecido, pues entregue la corriente normal. Ese es el tercer caso. Digamos que hay otros que se pueden presentar, pero los principales para entender un sistema conectado a la red son los que acabamos de ver. Eh, Entonces, ¿qué dice la resolución 030 de 2018 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas? Como les decía al principio, prácticamente son las instrucciones para que cualquier colombiano pueda usar sistemas solares conectados a la red. Incluso cualquier fuente de energía renovable aplica para esta resolución. Entonces, en este caso, pues, uno va a encontrar que la de mayor incidencia o la más usual y común van a ser los sistemas solares porque tal vez comparados a menor escala con las otras fuentes de energía, es la más viable, la más rentable, la más fácil de instalar, etcétera. Entonces, pues como lo pueden ver acá, prácticamente esto empezó el 1 de marzo de 2018
pero pues hasta ahora se están viendo proyectos que están creciendo cada vez más en Colombia. Aquí en Colombia ya existen varios hogares, sistemas solares conectados a la red bajo esta resolución. Existen varias empresas en diferentes ciudades, en Bogotá, hay varias en zonas rurales, hay varias em, que están, si no todas legalizadas, en proceso de legalización. Ahora, que se hicieron antes de la resolución probablemente no estén todavía legalizadas. Muchas empresas o muchos usuarios pues, le han hecho ahí como el quite a esa legalización, pero desde el punto de vista financiero, si se hace el análisis real, están perdiendo plata por no legalizarlo, porque digamos que la electrificadora simplemente está viendo que está teniendo un ahorro, pero la energía que se entregue a la red, al no estar legalizado, pues la están regalando, no se está haciendo el intercambio. Entonces es bueno legalizarlo porque se va a ahorrar siempre más y obviamente la recuperación va a ser más rápida. Mm, Entonces, ¿cuál es el proceso de conexión para autogeneradores a pequeña escala y generadores distribuidos hasta 100 kilovatios, que son, digamos, los usuarios pues, más pequeños, hogares, empresas y empresas del tamaño que quieran pueden instalar o convertirse en un autogenerador a pequeña escala o generador distribuido? Ustedes van a ver si ingresan a cualquier página de cualquier electrificadora del país, cualquier operador de red o empresa de energía del país, que se puede, o se puede no, tiene que haber una sección en la página, y esto únicamente es por donde está el proceso de solicitud de conexión para autogeneradores a pequeña escala y generadores distribuidos. Ese link lo que va a hacer es enviarlos a un formulario en el cual ustedes con la factura de energía, bueno, digo ustedes, en teoría lo puede hacer cualquier persona, este proceso es totalmente gratis. Sin embargo, pues bueno, muchos usuarios no quieren ponerse a hacer esto y lo que hacen es, lo que esperan es el desarrollador del proyecto, pues como nosotros, un Call Energy, pues se encargue de hacer todo. Y efectivamente, nosotros hacemos este proceso, aunque es gratis, requiere pues, digamos, una documentación para subir al sistema que debe pues, realizarse por una persona o por una empresa que sea idónea en el trabajo, porque pues, tiene que hacer un diseño, las memorias de cálculo, cumplir con una legislación, unos documentos, unos certificados que tienen los equipos para que eh, se verifique que esos equipos están, digamos, cumpliendo la regulación, la resolución 030 del 2018. Se sube la información a la plataforma de la página y en 5 días, de acuerdo a la misma resolución, se debe tener respuesta. Acá pues sacamos, digamos, de la página de la electrificadora de Santander, una parte pues donde todas deben tener algo similar. Y lo que hace es mostrar con el número de la factura la disponibilidad. Entonces ahí les debe salir en varias electrificadoras, ENSA, Empresa de Energía de Boyacá, de cualquier parte del país debe salir algo similar a esto. Muestra la ubicación del sitio y muestra unos colores. Esos colores los llaman el semáforo como de disponibilidad, y ahorita deberían la mayoría estar en color verde, que prácticamente es la disponibilidad completa de que se pueda instalar ese sistema. Esa potencia tiene, digamos, unas restricciones, un límite, y es que, bueno, entre otras, pero digamos que la más crítica es que no se puede pasar del 15% de la capacidad del transformador que está, digamos, alimentando el sitio donde se va a instalar el sistema solar. Entonces, si es en una casa o en un edificio, pues es el transformador del sector, de la cuadra, bueno, el que sea, eso ya está, digamos, em, verificado con el operador de red. em, y cumplir otros requisitos que pues ahí se analizan en el mismo formato.
En 5 días responden. Si hay alguna restricción, el operador de red debe indicar qué restricción se tiene. A veces hay que hacer unos estudios de conexión y de acuerdo al resultado de ese estudio de conexión, pues la electrificadora o la empresa de energía va a decir se debe hacer tal trabajo, se debe adecuar la infraestructura de esta manera, etcétera. Eh, Sin embargo, como les decía, ahorita lo más probable es que casi todas estén en color verde. Eso quiere decir que es el momento de hacerlo, porque cada vez que se vaya llenando la disponibilidad, pues el próximo usuario va a encontrar que ya este color pasa a amarillo o a rojo y ya digamos que se va a ver limitado. Entonces, aunque esto empezó en el 2018, eh, hasta ahora se está, pues como les digo, empezando a normalizar, a regular, a instalar cada vez más sistemas. Y ahorita, a pesar de que, digamos, uno de los impedimentos ha sido la inversión para poder acceder fácilmente a estos sistemas, entonces, eh, pues es cuando más vía libre tenemos, porque la disponibilidad está toda prácticamente, está toda. Poner es que si tienen digamos, una cuadra de cualquier ciudad del país y el vecino empieza con su instalación, hoy tiene la vía libre, pero en un mes el otro vecino sigue, también la va a tener y probablemente el quinto vecino ya vaya a encontrar que está llena la disponibilidad y a ese vecino, si quiere instalar su sistema solar, le tocaría hacer pues unos trámites adicionales, de pronto invertir en infraestructura eléctrica de la red externa y le va a salir más costosa la inversión. Así que por eso pues digo que es más adecuado hacerlo en este momento. Eh, Vamos entonces a hablar de los modelos de negocio, que pues lo que digamos que define esta parte es prácticamente el tipo de proyectos que se pueden hacer tanto a nivel internacional como a nivel nacional con la legislación que tenemos actualmente. Estos son pues los principales: EPC, PPA, desarrollo de proyectos de alta generación, y vamos a definir más o menos en qué consiste cada uno, digamos en términos generales. Igualmente al final, pues, como les decía, vamos a buscar responder todas las preguntas en la medida de lo posible. Ahí van a quedar pues los datos también en la última diapositiva para que cualquier inquietud posterior, cualquier consulta, proyecto que requieran, pues con mucho gusto estamos pues pendientes para ayudarlos. Entonces, el modelo EPC es prácticamente, bueno, estos nombres obviamente como vienen del contexto pues internacional, los definen pues por su nombre en inglés, pero prácticamente es invertir en el sistema solar, que el usuario sea dueño del sistema solar, que se encargue pues una vez habiéndolo instalado y pues dejado todo regulado, de la operación, el mantenimiento, el funcionamiento. eh, lo que va a tener acá es que pues va a requerir un diseño, posteriormente un suministro, una construcción. eh, para ese diseño, para ese suministro y esa construcción, pues están las empresas de distribución, empresas de instalación, y posteriormente el dueño del sistema va pues tener que encargarse de un mantenimiento y monitoreo. Pues al decir tener que encargarse quiere decir que es responsabilidad del usuario para que el tiempo funcione su sistema, pero pues lo más normal es que haga pues una contratación a una empresa idónea que se encargue también de este mantenimiento. Entonces, generalmente estos sistemas están, digamos, pensados para que la vida útil sea entre 20 y 25 años. Más que todo, pues ese es digamos, que la vida útil de los paneles solares, con un mantenimiento adecuado, esta vida útil es posible. Eso es el resultado pues que se ha tenido en otros países. Y pues una vez se haya hecho la inversión, a pesar de que en sistemas pequeños el retorno
a veces se extiende incluso hasta 6 años, 7, a veces en el más grave. Después del séptimo año, digamos que se tiene ganancia. Y hablo de proyectos pequeños, instalar 1 o 2 paneles, porque los requisitos que se deben tener para instalar 1 o 2 paneles y poder legalizar la instalación son los mismos que se necesitan para instalar 500 paneles o 200 paneles. En cuanto a Retie, que es, digamos, una empresa idónea que verifique cómo quedaron instalados los circuitos, mm, los diseños, el medidor bidireccional, hay características que deben cumplir todos los sistemas de la misma manera y que el costo pues a veces es prácticamente el mismo para 2 paneles o para 30 paneles. Entonces, a veces los proyectos pequeños se demoran ese tiempo, pero hay proyectos también que por su tamaño y digamos el costo que se paga por kilovatio hora se pueden recuperar en 3 años y medio, 4 años. Eh, los actores, pues, involucrados en este proyecto, en este modelo de negocio, pues es una empresa EPC, que es la empresa que se encarga de todo: construir, instalar, diseñar, hacer la inspección, legalizar, incluso, pues, ofrecer el mantenimiento. El cliente, el usuario, que es quien va a tener su sistema, y en determinado caso, si el usuario lo requiere, pues acude a una entidad financiera pues para hacer su inversión y pues, tener la deuda con la entidad financiera. A propósito, pues teniendo en cuenta que esto está ya regulado en el país, pues las entidades financieras conocemos ya, si no son todas, su gran mayoría tienen líneas de crédito para proyectos de energía renovable con tasas de interés, pues, digamos, más favorables. Tienen sus requisitos de pues, demostrar prácticamente que se va a hacer esa inversión en un sistema de estos y ya. Los beneficios o las ventajas que se tienen en estos sistemas es que la tasa interna de retorno va a ser mayor, eh, tiene un costo de kilovatio hora pues muy adecuado. Por favor, pedimos a las personas que tienen el micrófono abierto apagar. Van a haber opciones de venta de excedentes a pues un precio competitivo. Digamos que mientras no se entreguen más excedentes de los que se consumen, entonces el kilovatio hora va a ser el mismo de los excedentes. Entonces, pues lo que se va a intercambiar son kilovatios hora. Así que por eso es posible tener la factura en ceros. El señor Marlon, por favor, puede ayudarnos con el micrófono para ponerlo en mute, en silencio. Bueno, parece que no nos está escuchando. Sigamos. Como les decía, el cliente es propietario del activo solar, es dueño de su sistema, recupera la inversión pues luego de ya tener pues cierto tiempo, y a partir de ahí pues es totalmente ganancia lo que genere, y siempre van a haber reducciones de dióxido de carbono. Estas reducciones pues ya pues existen tablas estipuladas de cuántos gramos o kilogramos o toneladas, dependiendo de la cantidad de dióxido de carbono, se deja de generar o de emitir por cada kilovatio hora que yo genere con energías renovables. El otro modelo de negocio, el siguiente, es el PPA, que se define como un contrato de compraventa de energía prácticamente. Entonces, ¿en qué consiste? Hay un contrato. Ese contrato generalmente tiene un tiempo de 15 o 20 años. Ese contrato, con sus cláusulas, lo que prácticamente permite es que el usuario, que tiene generalmente un consumo muy alto, consumos pues que pasen de 30 millones de pesos. En Colombia pues se encuentran muchos, se encuentran pues a veces facturas de 200 millones de pesos al mes, dependiendo pues el negocio de la empresa. Estos contratos entonces permiten acordar con el cliente una venta de
kilovatios hora de energía sin que el cliente haga ningún tipo de inversión. Es decir, el cliente firma un contrato con el desarrollador del proyecto, el desarrollador del proyecto asume todas las condiciones, todos de la inversión, económicos, físicos, todos los riesgos son asumidos al 100% del desarrollador del proyecto y la responsabilidad del desarrollador del proyecto es suministrar en el lado del contrato los kilovatios hora contratados. Entonces, se pueden contratar por 30% de la energía que consume el hotel X. Mensualmente, entonces, digamos que el desarrollador, nosotros podríamos ser en este caso, eh, vendemos todos los meses el 30% de esa energía, sacamos de los paneles solares que nosotros instalamos en la cubierta del cliente. Entonces es prácticamente, o mejor, físicamente es igual a que el cliente compre su sistema, físicamente hablando en que la infraestructura va a ser la misma, la cubierta va a ser la misma, los paneles van a ser del mismo tipo, los equipos van a ser del mismo tipo, pero todos los, digamos, costos van asumidos por el desarrollador del proyecto. Todos los costos, el cliente no tiene que pagar nada, nada, ningún tipo de inversión debe hacer el cliente. Y siempre después de firmar el contrato, pues lo que va a tener el cliente es una ganancia, un ahorro, porque, por ejemplo, si actualmente el cliente está pagando 500 pesos por el kilovatio hora que le cobra su empresa de energía, el contrato ofrecería el kilovatio hora que comprara por la energía que el desarrollador le vendiera va a ser de 400 pesos. Entonces se va a ahorrar 100 pesos por cada kilovatio hora que multiplicado por todos los kilovatios hora que consume, pues va a ser una plata considerable, un dinero considerable que se va a ahorrar mensualmente. Y en 15 años, pues va a ser una fortuna. Hay muchos contratos, por no decir casi que la mayoría, implican que al final de los 15 años el usuario quede completamente dueño de su instalación. Así que no invierte en nada, ahorra durante 15 años y al final queda dueño de la instalación. ¿Dónde está pues el negocio? Pues el negocio está que el desarrollador del proyecto hace una inversión. eh, digamos que aquí pues los involucrados también van a ser pues una empresa que lo construya. La opción de vender energía, excedentes de energía. Los actores que se involucran son pues un inversionista, que ahí es el que prácticamente va a tener la utilidad. Ese inversionista va a ser cualquier pues entidad o persona en el mundo que tenga la capacidad económica de hacer la inversión y recuperar pues mensualmente su plata, su dinero, durante los 15 años. Pues prácticamente aquí todo el mundo está ganando porque el usuario está ahorrando sin invertir nada, el inversionista está ganando también, obviamente haciendo una inversión, evaluando todos los riesgos posibles. Está el inversionista, que aquí pues están los tipos de inversionistas, la empresa que construye, el cliente, que va a tener pues unos altos consumos, que es como la rentabilidad que puede lograrse con estabilidad financiera. Muchas veces se deja una tarifa estable durante los 15 años, muchas veces también se deja un incremento o un interés estable durante los años del contrato. Eh, entonces, como ya se ha mencionado, cero inversión como ventaja, inmediatamente se empieza a ahorrar electricidad, tiene cero costo de operación y mantenimiento, que se requiere todo, pero debe ser a cargo del desarrollador, entonces el usuario no debe preocuparse por nada, porque el desarrollador es quien hace toda la operación y el mantenimiento, de hecho porque le toca prácticamente su responsabilidad, porque donde no se hiciera, pues no podría garantizar mes a mes la venta de energía que se comprometió a hacer. Las tarifas estables, igualmente cero emisiones de dióxido de carbono por el 100% de los kilovatios hora o de la energía que se generen con los paneles. El otro modelo de negocio es el que se está viendo, digamos, a gran escala. Hace poco salió pues la subasta de energía. Esta subasta en Colombia consistió prácticamente en permitir que empresas nacionales o internacionales se presentaran para conectar a la matriz energética o a la red interconectada nacional
sistemas solares o sistemas de energía renovable, pues en este caso sistemas solares. Entonces, lo que a veces se escuchan como pues, grandes terrenos, varias hectáreas llenas de paneles solares. Los paneles solares están conectados a una subestación, a una red eléctrica, vendiendo el 100% de la energía. Entonces, esa energía es como si se tuviera una hidroeléctrica, ¿sí? En el sentido que está generando también a la matriz. Entonces, probablemente la energía que ahorita estamos recibiendo en nuestras casas, en muchas casas del país, tienen probablemente un porcentaje de energía solar que viene de algún lado. Este es un modelo pues, de negocio a gran escala que también existe en Colombia. ¿Quiénes se involucran? Pues desarrolladores, inversionistas, una empresa EPC que es la que construye, y los clientes de alguna manera son los comercializadores de energía, electrificadoras, los operadores que al final pues le venden al usuario final. Entonces ellos compran a una tarifa vendida pues por los desarrolladores del sistema solar y le venden al usuario pues a la tarifa que ya pues incluye la comercialización y pues todo lo que implica llegar a las casas. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que se ha hecho en el país. Esto lo hemos hecho nosotros, son algunos ejemplos, digamos, a pequeña escala, sistemas tanto aislados como conectados a la red. Esto se construyó hace unos meses en Nilo, Cundinamarca. Es el edificio de la alcaldía de Nilo, es el centro cultural de la alcaldía de Nilo. Tiene 26 paneles, son dos cubiertas, acá se alcanza a ver la otra. Y esos 26 paneles están generando aproximadamente lo equivalente a 500.000 pesos al mes. Este edificio ahorita se está terminando de construir, entonces no se tiene, digamos, establecido cuál es el consumo eléctrico específico, pero se tienen proyecciones de que el consumo, pues, o el pago que se va a tener por el consumo normal va a ser entre 1.200.000 y 1.500.000 al mes. Como este sistema está generando 500.000 pesos, entonces máximo se van a pagar 1.000.000 de pesos. Si se pagara 1.500.000, se ahorran 500.000 pesos y mensualmente pues se va a tener esa posibilidad de que todos los circuitos de este edificio, un porcentaje de energía eléctrica con este sistema que es conectado a la red. Acá tenemos otro que se instaló en Pitalito, Huila. Esto es una finca que tiene una producción piscícola, tiene varias piscinas de peces. Los circuitos eléctricos que están, digamos, construidos acá están hechos para alimentar las motobombas de estas piscinas y el sistema solar se instaló precisamente para bajar el consumo de de esa cuenta, de esa factura, y se generan aproximadamente 600.000 pesos al mes. Eh, con Electrohuila se está terminando el trámite, pues ahorita por este confinamiento no se ha podido legalizar, por eso uno de los últimos, ya está instalado, pero uno de los últimos pasos es que Electrohuila haga una visita o el de red haga una visita al sitio, revise pues que ya está todo en orden cumpliendo lo que se pasó en los diseños y a partir de ese momento pues queda legalizada la instalación y la factura de energía en el siguiente mes empieza a llegar con el beneficio. Aquí tenemos otra instalación también conectada a la red. Esto es en Capitanejo, Santander. Es en una casa residencial. Eh, Acá deben haber 9 paneles. Se están generándole la energía a una casa de 2 pisos. Ahí pues los dueños tienen pues electrodomésticos normales, nevera, televisor, iluminación. Y la energía que se genera en estos paneles siempre es mayor a la que se consume en la casa. Entonces la factura en este caso con la electrificadora de Santander está llegando con saldo a favor todos los meses. Eh, que no solo recibe saldo a favor el usuario, sino que las facturas siempre llegan en 0 pesos. Es un ejemplo de entrega de excedentes. Acá hay un sistema que se instaló en Piedecuesta. Si se dan cuenta, son 2 paneles, es un sistema pues pequeño comparado con los que vimos ahorita, que cumple
todas las condiciones de regulación, de instalación, de protecciones de un sistema de cualquier tamaño. Estos dos paneles están entregando lo equivalente a 20.000, 25.000 pesos a la casa. Una casa que paga, no sé, en promedio 60.000 pesos tal vez, un poco más. Entonces, pues también funciona igual. El ahorro es proporcional a la cantidad de paneles o al tamaño del sistema. Eh, Acá hay un sistema aislado, Barbosa Santander. Este sistema tiene una característica especial y es que está instalado en una casa que tiene conexión eléctrica normal. Sin embargo, está en una zona rural y pues lamentablemente en muchas zonas rurales de nuestro país la estabilidad de la red es baja. Eso quiere decir que hay cortes frecuentes de energía. Entonces, acá vive un arquitecto que tiene prácticamente su oficina ahí en la casa. Entonces, cuando tiene un corte de energía, pues queda totalmente varado, pues sin poder trabajar. Entonces, el proyecto que se hizo fue aislar la oficina de él, la habitación donde tiene sus equipos, sus computadores, televisor, iluminación, de los circuitos normales de la casa. Se separaron los circuitos y esos circuitos se conectaron a baterías, paneles, regulador e inversor. De tal manera que cuando hay corte de energía en la calle, pues esta habitación queda funcionando común y corriente. No hay que hacer acá en este caso ningún trámite, no hay que hacer ninguna inspección RETIE, digamos, se ahorran esos trámites. Sin embargo, pues al tener baterías, como les decía inicialmente, pues hay versión adicional. Las baterías tienen una vida útil generalmente de 4 o 5 años dependiendo del diseño o dependiendo de la tecnología. Hay otras que duran pues, hasta 10 años dependiendo pues, les digo, de la tecnología. Y esta inversión adicional pues, hace que el sistema pues, sea más costoso. Pero en este caso, prácticamente al arquitecto no le importaba recuperar tanto la inversión, sino tener estabilidad, tener energía eléctrica constantemente en su oficina. Así que bueno, pues ahí, evaluando las prioridades, pues cada persona eh, pues determina qué tan rentable puede ser o no. Eh, entonces, pues digamos que para ir haciendo una síntesis, los pasos que se necesitan para poder conectarse a la red con sistemas solares es revisar el consumo que se tiene en la factura, escoger pues, el sistema más adecuado. Ese sistema pues se escoge eh, principalmente de tres maneras. Uno puede buscar lo que quiera ahorrar en la factura. Entonces, se puede decir, yo pago 100.000 pesos en mi factura, quiero ahorrarme los 100.000 pesos o quiero ahorrarme la mitad de la factura. O puede decir también, yo tengo tanto dinero, quiero invertir tanta plata en mi sistema, ¿cuánta energía puedo ahorrarme con esa plata? O puedo decir, el área que tengo en mi empresa es de tantos metros cuadrados en la cubierta. ¿De qué tamaño puedo instalar el sistema y cuánta energía me puedo ahorrar y cuánto es la inversión que se va a hacer? O mezclar esas posibilidades. Es decir, no se necesita establecer como una tarifa de cuál es la inversión para una casa de 2 pisos o cuál es la inversión para una empresa que tiene estos motores, porque se puede invertir lo que se desee. Por ejemplo, aquí, digamos, viendo una factura que tiene un consumo de 221 kilovatios hora, la podemos, digamos, bueno, acá, vamos a ver si dice cuál es el pago de esa factura. 62.000, en esto aquí, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, aquí, claro que tiene unos descuentos especiales. Prácticamente esta factura vale a 120.000 pesos. El consumo usual de 221 kilovatios hora, la tarifa que se está pagando. Entonces, de esos 120.000 pesos, por ejemplo, yo puedo escoger entre estos 5 sistemas que hay acá. Estos son ejemplos, pues, dimensionados al azar para mostrar que puede funcionar con cualquiera. Si yo instalo un panel en esa casa de 250 vatios, que es la potencia y las características con las que vienen los paneles solares, con estos equipos, un microinversor, el soporte, la inversión que se va a hacer aproximadamente es de 1.490.000,
permitirá un ahorro aproximado de 16.000 pesos. A esto hay que sumarle algo que no está incluido acá y es la inspección RETI, el medidor bidireccional. Depende pues de las características del sistema, esa inspección pues cambia. Si me quiero ahorrar de esa factura 32.000 pesos, miren que aquí aumento el doble del ahorro, pero la inversión no es el doble. Entonces ya, si me doy cuenta, para 16.000 es 1.490.000, para 32.000 son 2.030.000. Entonces cada vez que vaya creciendo el ahorro y el tamaño del sistema, prácticamente la inversión va siendo más rentable. Para ahorrarme casi 100.000 pesos, necesito 6 paneles y una inversión de 5.800.000, más el medidor bidireccional, que es un cambio que se hace al medidor normal, y la inspección RETI. Otro punto, si tenemos una factura de 260 kilovatios hora, me quiero ahorrar no en plata, sino en kilovatios hora. Entonces, si me quiero ahorrar el 38%, que sería 97 kilovatios hora, la inversión que va a hacer es aproximadamente de 3.400.000 de 3 paneles de 250 vatios, 2 microinversores, las características que vemos acá. Quiero ahorrarme 195 kilovatios hora, que es el 75% de esa factura, pues aumenta la inversión, pero también, si se dan cuenta, la proporción no es lineal, es decir, el doble del ahorro no es el doble de inversión, siempre se va reduciendo la proporción de la inversión. Estos equipos son prácticamente los que componen un sistema solar conectado a la red. Los paneles, los inversores. Víctor Avellaneda, por favor, ayúdenos con el sonido. El microinversor o inversor, en este caso es micro porque hay unos equipos que, dependiendo del tamaño del sistema, los podemos instalar debajo de los paneles, que permiten, digamos, una menor inversión, un mejor funcionamiento y la estructura. Prácticamente es lo que compone un sistema solar conectado a la red. Y vemos acá un sistema aislado que, como lo veíamos al principio, pues tiene más equipos y diferentes, a excepción de los paneles y de la estructura. Lo que tenemos es un regulador o un controlador de las baterías y un inversor, condiciones aislado para poder, digamos, alimentar las cargas con energía alterna, que es la que tenemos pues normalmente. Aquí tenemos entonces un ejemplo del mencionamiento del diseño de un sistema aislado. Pensemos en una casa de una finca que tiene la posibilidad de una toma para cargar un celular, que tiene 2 bombillos de 20 watts, tiene un ventilador, que tiene un televisor. Entonces, con esas cargas, vamos, estoy hablando solamente de estos electrodomésticos y de estas cargas, dándoles unas horas de uso varias, como lo vemos acá, 3, 5, 3 y 3, vamos a requerir un sistema solar de 2 paneles de 250 vatios, 2 baterías y los respectivos equipos. Eso puede tener una inversión alrededor de 4.650.000 pesos y va a permitir que de forma aislada trabajen estos equipos durante este tiempo. ¿Por qué se insiste con este tiempo? Porque si yo, digamos, el televisor lo pongo acá 10 horas, esta energía va a aumentar, la energía total del sistema va a aumentar y obviamente la energía que están entregando esos paneles va a ser insuficiente. Así que desde acá se debe, antes de instalar el sistema, cuál es la máxima duración de las cargas que yo podría tener para instalar adecuadamente el sistema, porque si se dimensiona con un tiempo específico y después lo aumento, voy a dañar el sistema en el tiempo. Las baterías van a perder su vida útil y, pues bueno, no va a funcionar como se ha pensado y como se ha diseñado. Bueno, acá finalizamos. Aquí están pues los datos de contacto.
Vamos a responder pues preguntas que se puedan tener acá, las que hayan escrito. Igual, si no las podemos responder todas, eh, pues es- los correos, el celular puede ser también. Pues nos pueden encontrar en las diferentes redes. La página nuestra es uncolenergy.com. Por medio de la universidad vamos a hacer las memorias de esta presentación con un portafolio también para que ustedes, digamos, tengan el resumen de lo que se vio acá y la presentación de igual manera, y que ven si podemos pues ayudar con alguna consulta, con algún dato específico, pues que nos lo hagan saber. Vamos a ver de qué manera podemos ir respondiendo preguntas. Si encuentro por acá en este Perdona, chat. ¿es que te ayude a leerlas? Bueno, por favor. Entonces vamos a empezar. El calibre del cableado en el sistema aislado es igual al sistema conectado a la red. Em, los cables son los mismos. El calibre siempre va a depender del diseño. Entonces, pues para cualquier circuito eléctrico, incluyendo los sistemas solares, pues el calibre se dimensiona con la cantidad de corriente que pasa de un punto al otro. Entonces, el dimensionamiento es prácticamente el mismo que se tiene en cuenta para dimensionar circuito eléctrico normal. Y los cables también son cables normales, aunque si el cable va a quedar expuesto, digamos los cables que quedan a la intemperie cerca a los paneles, debajo de los paneles, deben tener una característica especial que son cables pues en el mercado conocidos como cables solares. Pero en cuanto al calibre, pues el cálculo se debe hacer igual como se hace con circuito eléctrico normal. Ok, importante indicar qué pasa con los sistemas solares cuando se suspende la energía Cuando se suspende la energía, de la red, sí, cuando se suspende la energía de la red. bueno, entonces con un sistema solar conectado a la red, así como se presentó en estas diapositivas, está hecho para que su prioridad o su objetivo sea ahorrar energía. Es decir, no está hecho para que se tenga como un sistema de respaldo, a menos que se instalen baterías, se cambie el inversor y se ponga un equipo híbrido, que pues aumenta los costos y, digamos tiene otras características, pero como se describió aquí, cuando hay corte de energía, se apaga todo. Entonces, digamos que estos sistemas están pensados principalmente para sitios donde la energía es estable, donde pues los cortes de energía son muy reducidos y así haya cortes de energía, pues está pensado para que el sistema genere ahorro, es decir, para lograr disminuir los pagos de la factura eléctrica. Perfecto. Álvaro Lee pregunta, ¿se pueden incluir baterías en este sistema para poder tener energía en la noche si la red eléctrica falla? Sí, sí, lo que mencionaba ahorita de sistemas híbridos. Entonces, si hay sistemas híbridos, existen baterías. Generalmente un sistema híbrido, bueno, hay también varios detalles de los sistemas híbridos, pero la idea principal de un sistema híbrido es que tiene algunas baterías que están calculadas y dimensionadas para que cuando haya un corte de energía se tenga cierto tiempo de autonomía. Entonces se dimensionan para que, digamos, haya corte y se tengan 2 horas de autonomía. Las 2 horas pues se apaga todo, pero se puede hacer. Ok. Paula Gutiérrez pregunta, ¿cómo o bajo qué metodología se puede calcular el consumo de energía de un sitio, ejemplo de una casa, para que los paneles cubran todo el consumo necesario, teniendo en cuenta que al no tener baterías, la energía se obtendría de la red? Lo digo por si es rentable realmente instalar paneles al estar conectado a la red, dado que las horas de mayor consumo serían en la tarde-noche. Bueno, eh,
como mencionó al principio, el dimensionamiento, bueno, ya es un tema muy técnico para saber cuántos paneles se necesitarían para determinada casa. Está preguntando ahí ella. Sin embargo, independientemente de sean las horas de consumo, es decir, las horas de consumo pueden ser diurnas o nocturnas. Independientemente de eso, se puede lograr que la factura llegue en 0 pesos, porque vamos a suponer un caso extremo, y es que se tenga una casa o una empresa donde el consumo únicamente sea de noche. Empiece a las 8 de la noche, los equipos se apaguen a las 5 de la mañana. Esta carga, pues obviamente nunca iría a tener directamente la energía de un sistema solar, pero supongamos que instalamos un sistema solar en este sitio. Y ese sistema solar tiene un cálculo y un dimensionamiento para entregar la misma cantidad de energía que consumen los equipos. ¿Qué va a pasar? En el día toda la energía se va a inyectar a la red, el 100% se va para la red. Y hay un medidor que va a mostrar que al final del mes el sistema solar entregó, por decir algo, 500 kilovatios hora al final del mes. Y por la noche los equipos van a coger la energía siempre de la calle, pero es como si de alguna manera de día la entregué, por la noche la recupero. Y al final el medidor bidireccional va a mostrar que entraron a la casa o a la empresa 500 kilovatios hora. Fueron de noche, pero entraron. ¿Qué va a pasar? Pues que se hace la resta. 500 que salieron menos 500 que entraron da 0, y ese es el resultado de la factura que va a llegar al final del mes. Así que no importa la hora del consumo, lo importante es, digamos, el dimensionamiento que se haga de los sistemas. Manuel Pereira pregunta, he leído que las baterías son el componente más costoso. ¿Sigue siendo cierto? Tanto como el costo son aproximadamente en un sistema solar aislado, el 40% se puede decir que hace parte de las baterías. Em, Siempre pues va a ser, digamos, si yo quiero generar, voy a ponerlo otra vez en números, si quiero generar 200 kilovatios hora con un sistema aislado, va a ser más costoso comprar esos equipos que generar 200 kilovatios hora con un sistema conectado a la red. Pero las condiciones deben ser diferentes, porque si ese sistema aislado, pues yo lo necesito en un lugar remoto, que no haya forma de llevar la energía eléctrica, o que llevarla me cuesta 30 millones de pesos para que al siguiente día esa inversión pues haga parte del operador de red y tenga que seguir pagando una factura, pues vale la pena hacer una evaluación económica a ver si el sistema aislado es más rentable cuando se hace pues en un sitio de estos. Pero pues el porcentaje oscila en el 40%, y se debe tener en cuenta que aproximadamente cada 4 años, 5 años, o depende pues del cálculo que se haga, se debe cambiar el 100% de las baterías. Ese es como la práctica de mantenimiento más grande que tiene un sistema aislado, y pues hace parte del sistema aislado. Ok, Oscar nos pregunta, la energía de los paneles es la primera que toman las cargas internas. Por favor, explicar este comportamiento. Eh, sí, bueno, es un poco más técnica, voy a buscar pues explicarla de la manera más sencilla posible. Resulta que la resistencia que tiene la red de paso de la corriente es más grande que la resistencia que tiene las redes o los circuitos internos del sitio donde están instalados los paneles de la casa, de la empresa, etcétera. Entonces siempre, como lo que tenemos instalado acá es una fuente de corriente, es prácticamente sale corriente, y esa corriente busca irse por donde le quede más fácil irse, pues siempre el camino más fácil en cuanto a pues, condiciones eléctricas va a ser el de las cargas que se tienen en el sistema o en el sitio donde se tiene instalado el sistema solar. Si esa corriente ve que ya no tiene ese camino libre porque de pronto los equipos se apagaron, porque no hay quien los consuma, ahí sí se va para la calle, porque
ya la resistencia pues es otra, entonces ya prefiere irse para la calle esa corriente. Es así, más o menos en esos términos, pues un poco técnicos, pero pues espero que se haya entendido. Y él pregunta, en los sistemas conectados, ¿en dónde se hace la sincronización en la No te escuché lo último, ¿los sistemas conectados qué? En los sistemas conectados, ¿en dónde se hace la sincronización en las dos fuentes, inversor y red? Los equipos inversores tienen una tecnología especial, es una electrónica de potencia. Eh, digamos que tienen un lazo comparativo en su electrónica de potencia, dando los parámetros de corriente de la red, los parámetros como voltaje, corriente, frecuencia, entre otros, y hasta que no detecten que la red se encuentra con los parámetros adecuados para las características de construcción del inversor, el inversor no abre pues como el camino para que la corriente de los paneles salga. Entonces, de los paneles salga, llega al inversor, prácticamente esa corriente se engancha con la misma corriente de la calle, permitiendo un paso de corriente igual. Es decir, no se sincroniza perfectamente, no va a haber necesidad de una transferencia o de circuitos alternos o de una llave o de nada parecido. Los equipos inversores conectados a la red que se encuentran en el mercado a nivel mundial siempre deben contar, obviamente pensando y hablando de equipos fabricados de una manera adecuada y con toda su certificación, deben contar con este sincronismo. Y de hecho, algo adicional, deben contar con una característica que se llama protección anti. Esa característica siempre la exigen los operadores de red y lo que define o lo que quiere decir es que cuando hay corte de energía y el inversor detecta que ya no están pues las condiciones de corriente normales, entonces el equipo cierra la posibilidad de que la corriente de los paneles vaya saliendo al circuito. Eric Solano pregunta, en el ejemplo de la casa de dos pisos, ¿los electrodomésticos que menciona son inverter? ¿Son qué? Inverter, dice. Inverter. Bueno, supongo que se refiere a electrodomésticos en energía AC, con energía DC, con energía directa. Eh, Supongo que se refiere a eso. Pues no, la idea es que los eléctricos sean los mismos, comunes y corrientes que se instalan en cualquier parte, aunque se pueden buscar, dime, aunque se pueden buscar electrodomésticos con características especiales de conexión directa, digamos una característica especial de, de la electricidad que generan las baterías, por ejemplo, y los paneles. Estos equipos son más costosos o estos electrodomésticos son más costosos que un electrodoméstico normal. Entonces, uno puede encontrar neveras en DC, eh, supongo que televisores también, no los conozco, pero pueden haberlos porque finalmente todos los electrodomésticos o la mayoría funcionan con DC, pero tienen internamente una fuente que invierte esa corriente. Pero pues los equipos inversores con los que están formados los sistemas aislados vienen con todas las características adecuadas y especiales para que la eficiencia de un sistema solar con electrodomésticos normales sea pues supremamente adecuada y siempre va a salir más rentable usar normales. Osvaldo Sierra pregunta, ¿se le puede vender energía al vecino? No, no se le puede vender energía. De hecho, es una de las, digamos, obligaciones que están estipuladas en la resolución 030. Prácticamente es ilegal hacerlo, es ilegal hacerlo. Eh, mm, Entre otras cosas porque cuando la energía sale del medidor o del contador, inmediatamente en ese momento pertenece a la empresa de energía. O sea, mi límite, mi, mi frontera es el contador.
Lo que hay del contador hacia adentro me pertenece, del contador hacia afuera es de la electrificadora. Cuando la energía salga es de ellos. Y si se hace alguna instalación interna, pues dentro de una casa a otra o algo así que pueda el vecino conectar y lo descubren, pues está cometiendo una infracción. Y cuando hay infracciones, en este caso, la resolución es explícita en que el operador de red tiene todo el derecho de desconectar el sistema solar. Y como el operador de red no puede ingresar sin autorización a ningún predio, no puede pasar pues de la puerta de la empresa, de la casa o del predio, entonces la manera para desconectar el sistema solar es desconectar el suministro eléctrico normal. Así que está totalmente facultado para que lo pueda hacer y eso ya está regulado hasta que pues, el usuario pues deje sus circuitos de forma adecuada como exige la regulación. Jairo, Ricardo, en un edificio de 5 pisos con un ascensor, ¿el sistema de energía solar puede soportar el consumo? Claro que sí. Eh, no depende tanto del consumo del ascensor. De hecho, pues en los edificios lo más usual es que el sistema solar, la red, abastezca un porcentaje de consumo del ascensor y de todas las zonas comunes, porque generalmente, y bueno, de pronto hay alguna excepción, pero ciertas de los edificios pues son zonas comunes. Entonces, eh, desde el punto de vista legal de una propiedad horizontal, pues la zona común donde se iría a instalar el sistema solar, pues hace parte de todos y esa zona común con paneles solares debería abastecer el ascensor. Ahora, ¿de qué depende de que alcance toda la energía para el ascensor? Del área disponible en la cubierta. Si el área disponible no permite que se instale la cantidad de paneles para el consumo del ascensor, no pasa nada, porque recuerden que el conectado a la red, pues lo que se va a tener prácticamente es una mezcla de dos corrientes, la corriente que viene de la calle y la corriente que viene del sistema solar. Así que, por ejemplo, si la factura del edificio de las zonas comunes en este momento tienen conectada el sistema de bombeo de agua potable, la iluminación, el ascensor, los citófonos y todos los equipos que pueda tener un edificio, y se está pagando 1.000.000 de pesos ahorita por ese consumo que está incluyendo todo lo anterior, y se instala un sistema solar en la cubierta, instalando todo lo posible en la cubierta. eh, Supongamos que pues, el límite del área no permitió satisfacer el 1.000.000 de pesos, pero permitió instalar 26 paneles aproximadamente que cubren 500.000 pesos. Entonces, la factura va a llegar en 500.000 pesos después de instalar el sistema solar, se están ahorrando la mitad de la factura y con toda seguridad un porcentaje, probablemente el 50% de la energía va a llegar al ascensor. Perfecto. Eric Solano pregunta, ¿cómo se mide la vida útil de una batería existente? Bueno, pues medir la vida útil. mm, Hay equipos especiales pues, que miden carga, que miden las características de la batería. eh, Son equipos, pues, digamos, profesionales para medir el estado de una batería. Sin embargo, en el diseño inicial, contemplando que la batería sea nueva, siempre si el consumo de los electrodomésticos que se instalan en el sistema solar aislado juiciosamente está cumpliendo lo que se diseña, y digo juiciosamente en el sentido de que si el sistema aislado se dimensionó para conectar 3 bombillos y un televisor y todo que funcione diario por 5 horas, si se respetan esas 5 horas y yo calculé que las baterías me durarán 5 años para funcionar así, me va a durar 5 años. Incluso si yo optimizo el sistema y no uso todo 5 horas, sino 3 horas o 4 horas, esos 5 años se van a prolongar. Pero si por el contrario aumento esas 5 horas, lo más probable es que vaya a tener deficiencias en la batería
la vida útil se vaya a cortar y es muy difícil predecir pues, cuánto tiempo se va a cortar la batería. En laboratorio se pueden hacer mediciones de esa vida útil, de la carga que puede tener, pero pues digamos que sí como comercialmente no es tan fácil pues tener como simplemente un multímetro y medir cuánta vida útil puede tener. ¿Cómo se puede firmar un PPA en un condominio de casas y qué se debe hacer para distribuir los ahorros entre los propietarios? Bueno, la primera pregunta, digamos que lo que se requiere para determinar si es viable instalar un PPA, un sistema, un modelo de negocio o un sistema solar como venta de energía con un contrato, pues 15 años, por ejemplo, es determinar el consumo. El consumo se determina con la factura. Entonces, como les mencioné, si la factura está por el orden de 30, 40 millones por encima de eso, empieza a verse la viabilidad para que se haga un PPA. Eh, Luego se debe determinar el área disponible en el sitio, en el conjunto, cuántos metros cuadrados existen para poder conectar cierta cantidad de paneles y con base en eso se hace una evaluación y se determina cuál es la cantidad de energía que se puede vender. ¿Me recuerdas la segunda pregunta, por favor? ¿Puede firmar un PPA en un condominio de casas? ¿Qué se debe hacer para distribuir los ahorros? Ah, bueno, la distribución de los ahorros, pues ya es un tema interno, ¿no? Eso ya depende pues de la administración, pero lo más sensato y lo más justo sería que si los copropietarios obviamente deciden firmar un PPA, es porque va a haber un incentivo y digamos que la administración debería recibir la aprobación del PPA siempre y cuando esos ahorros se reflejen en todos. ¿Cómo? Pues ya internamente, mediante una asamblea, decidirán que la proporción que se ahorre se puede aplicar en los pagos de administración y reducir el pago de administración, o si no, usar esos ahorros para invertir en alguna necesidad del condominio para dejar de pedir cuotas extraordinarias. Bueno, eso ya pues depende del manejo interno de la administración, pero el ahorro se va a tener, el ahorro se va a tener y internamente pues van a decidir cómo pues usar ese beneficio. Ya estamos por terminar el de preguntas. Osvaldo Sierra pregunta, ¿cuál es el costo de un kWhp incluida baterías? Es muy difícil de determinar en términos generales. Lo usual que se debe hacer, kWh es kilovatio hora, lo usual que se debe hacer es dimensionar el sistema. Siempre va pues a tener condiciones específicas y diferentes dependiendo del sitio, dependiendo del consumo, dependiendo de las cargas pues al determinar el tamaño del sistema, pues se hace prácticamente una división, ¿no? Entonces, los ejemplos que vimos, por ejemplo, en la presentación de las luminarias con el televisor, que valían aproximadamente 5.800.000, estaba generando 97 kilovatios hora. Entonces, se hace la división de los 5.800.000 entre los 97. Ahí se sabe el costo por kilovatio hora, pero es muy complicado, digamos, dar un estándar. Se pueden dar estimaciones, pero lo más fácil es hacer el cálculo específico con el requerimiento y determinarlo. Los paneles de 250 WP son cada vez más escasos, casi que ya no se comercializan. Ya existen paneles de 370 y se escucha que pronto llegarán los de 400 WP. ¿Ya han tenido experiencia con estos equipos? De hecho, hay hasta 430 y más, o sea, cada vez siendo más, pero sí se encuentran. Pues el ejemplo que está aquí en la presentación se puso con cuenta, pero aplica para cualquier potencia. Incluso se encuentran paneles de 70 vatios, de 100 vatios,
tamaño de paneles, de pronto todos los distribuidores no los tienen, se encuentran, de hecho se requieren para proyectos especiales como sistemas de iluminación. Entonces, los sistemas de iluminación a veces requieren paneles de estos tamaños, y hay más, 430. Pues, sí, 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 sí se han tenido pues eh, experiencias con estos proyectos, con estos equipos, porque pues si se hace una evaluación financiera del mercado, cada vez está optimizando la eficiencia de los paneles, y eso quiere decir que en la misma área, en el mismo tamaño, de un panel que antes era de 300 vatios, ya se pueden tener 400 vatios. Eso quiere decir que la eficiencia está aumentando y por lo tanto el costo por vatio también está mejorando. Entonces, siempre en estos proyectos se busca instalar el panel de mayor potencia porque generalmente sale más económico todo el proyecto. Así que si se encuentran, sí, no con mayor frecuencia, pero hay proyectos especiales que requieren paneles incluso más pequeños, 100, 70 vatios. Nos preguntan qué experiencia han tenido con baterías de litio en los proyectos financiados con fondos públicos para ZNI se están exigiendo, pero esto incrementa sustancialmente la inversión. Efectivamente, pues las baterías de litio en el país ya se comercializan. No hemos construido ningún proyecto con baterías de litio porque, digamos, la tecnología no lo permita, sino porque lamentablemente, pues la mayoría de estos proyectos se hacen buscando la inversión inicial. Entonces, muchas veces se escoge un proyecto por la menor inversión que por la eficiencia que tenga en el tiempo. Entonces, un proyecto con baterías de litio probablemente salga más costoso que un proyecto con baterías de plomo normal, AGM o de gel, eh, y, y aunque la vida útil puede ser mayor, la inversión inicial también es mayor. Eh, y ZNI son zonas no interconectadas. Efectivamente, allí es donde, de hecho, el gobierno también incentiva para hacer este tipo de proyectos. Em, pues si el proyecto financieramente da para instalar baterías de litio, pues se hace. Es decir, esto prácticamente se ve en la viabilidad económica. Em, y ya, pues de hecho, eh, lamentablemente los costos de estas baterías siguen siendo altos. Esperemos pues que el mercado cada vez mejore porque los proyectos de energía solar cada día están mejorando. Bueno, a excepción de lo que está pasando ahorita, que el dólar pues nos subió abruptamente, pero independientemente de ese cambio de dólar, las fábricas de paneles, baterías y componentes siempre están optimizando sus precios a nivel mundial. Entonces, cada día es más rentable instalar un sistema solar. Fernando Velasco pregunta, para un consumo en una finca de 500 kW, kilovatios, me imagino, por mes es Kilovatios hora. por mes es recomendable instalar un sistema de energía solar. Para cualquier consumo. Es decir, sitio que tenga consumo de energía eléctrica, es recomendable instalar un sistema solar. Pueden haber unas excepciones en cuanto a ver el tema solamente desde el punto de vista financiero. Y es que en una finca o en un sitio rural, eh, la mayoría de sitios, si no son todos en Colombia, tienen tarifas muy económicas de kilovatio hora. Los cobros que hacen en los sectores rurales comparados con los sectores urbanos son muy económicos. Entonces, desde ese punto de vista, la inversión se demora mucho o mucho más que en una ciudad, pero se puede hacer. Porque en ese caso, pues se compite con un kilovatio hora a veces de 200 pesos o más barato,
comparado con un kilovatio hora en una ciudad que puede estar en el orden de 450 o 500 pesos, pues dependiendo si es regulado o no regulado, ¿no? Pero siempre va a ser más barato en el sector rural. Pero hay que evaluar, hay que revisar la factura, ver el consumo y hacer pues, un mencionamiento y una propuesta, se puede revisar. El tiempo, el desecho de las baterías puede llegar a ser un problema de contaminación muy grande. ¿Qué se tiene pensado al respecto? Pues, a nivel internacional y a nivel nacional ya existen empresas que manejan la disposición final de las baterías. Las baterías en los sistemas solares, o mejor, en los sistemas solares no es el único sector que utiliza baterías. De hecho, baterías se están usando desde hace muchísimos años, solo pensando en el país, en muchas cosas. UPS, rectificadores, automóviles, plantas eléctricas, muchas cosas tienen baterías que cumplen su vida útil y tienen que, por normatividad y regulación nacional, dársele una disposición final. Así que ya existen empresas y responsablemente el dueño de las baterías debería buscar las empresas para entregarlas y que se les haga la disposición final adecuada. Ya la última pregunta. En caso de Eliana, en caso de que en una finca no se tenga el servicio de luz de una empresa, ¿se podría realizar la instalación de un sistema de energía solar que supla toda la carga del lugar sin necesidad de suscribirse a la empresa de energía eléctrica? En el caso de que este sistema genere energía extra, ¿podría venderse así no esté suscrito a la energía de la empresa eléctrica? Bueno, esto creo que ya lo habías respondido. Em, sí, efectivamente, si una finca pues no tiene ahorita el suministro de una empresa eléctrica y lo requiere, pues una opción es un sistema solar aislado con baterías. Eh, Esa opción pues obviamente va a depender de que la inversión que se haga para llevar el suministro eléctrico sea mucho más costosa que el sistema solar aislado. Eh, se evalúa, digamos, se hace la comparación, llevar toda la infraestructura eléctrica con postes, transformador, cableado, tiene una inversión de tanto para que al siguiente mes pues se deba seguir pagando a la electrificadora versus la inversión del sistema solar aislado, teniendo en cuenta pues que el cambio de baterías se debe hacer cada 5 años o dependiendo del sistema. Vender energía sin tener conexión a la red, pues digamos, no va a ser posible porque no va a haber una red a quien venderle y no va a haber un operador. Pero pensemos en un vecino, ¿no? Si el vecino quiere energía, se puede hacer, eso no es ilegal de ninguna manera. El tema es que pues el sistema solar debe estar dimensionado para que si yo le voy a poner cargas del vecino, pues también soporten pues las cargas que yo dimensioné y el sistema no vaya a dañar o no se me vaya a dañar la vida útil del sistema ni de las baterías. Entonces, eh, creo que a eso se refiere con vender energía. Sí, se puede hacer un acuerdo ahí con el vecino, pero, pero obviamente hay que pensar en que el sistema lo dimensioné con unas características específicas y que si me salgo de esas características, pues puedo poner en riesgo la vida útil de mi sistema. Perfecto. Tenemos una última pregunta que es de Andrés, la acabo de hacer. No entendí muy bien la parte de la certificación RETIER. Uno de los requisitos para poder legalizar y tener todos los beneficios de un sistema solar conectado a la red con la resolución 030 del 2018 es verificar que se haya cumplido toda la normatividad del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Eso se determina con un dictamen RETI. Entonces, el dictamen, después de que se haga la instalación del sistema, de que se instale el sistema, debe, digamos, contemplarse una visita de un inspector. Esa visita, pues, o esa inspección tiene un costo que se incluye en el sistema, en la propuesta inicial, pero que se debe hacer como requisito para que el operador de red verifique
que mediante esa inspección, que la hizo un profesional y una empresa idónea pues en inspecciones, esté cumpliendo todas las características de protecciones y de regulación que exige un sistema eléctrico para que el operador de red pueda pues, validar la instalación y certificarla y dejarla legalizada. Ahora sí, para terminar, es que Rafael ha hecho esta pregunta varias veces. ¿Qué tanto mejora la eficiencia en un sistema instalado en la costa o en el interior? ¿Qué tanto mejora la eficiencia? La eficiencia es la misma. Digamos que la diferencia prácticamente es que en un sitio donde haya bastante radiación, se van a requerir menos paneles para generar la misma cantidad de energía. Entonces, pongámoslo en pesos. Si en la costa yo instalo, no sé, 10 paneles y esos 10 paneles me ahorran 100.000 pesos, en Bogotá, si instalo esos 10 paneles, probablemente me vayan a ahorrar 80.000 pesos. Es así. La eficiencia física y el funcionamiento óptimo para que también, digamos, las condiciones eléctricas sean más adecuadas, me va a favorecer más también en una zona donde sea el clima frío. Es decir, las condiciones climáticas también afectan el rendimiento de los paneles. Entre más refrigerados estén, funcionan mejor. Por lo tanto, si en la costa, con una buena radiación, también evidentemente vamos a tener un calor excesivo, a pesar de que haya buena radiación, al aumentar la temperatura, baja un poco la producción. Entonces, bueno, hay muchos factores que se pueden analizar, pero siempre, siempre, desde que tengamos condiciones de radiación, en general Colombia tiene buenas condiciones de radiación, podemos instalar un sistema solar que nos funcione eficientemente. Juan Manuel, tenemos una última pregunta. ¿Estás de acuerdo en responderla? Sí, de una. Si se cumple lo que indica la ley 1715 en cuanto a beneficios, si se Eh, cumple lo que indica la ley en cuanto a beneficios. sí se cumple. Los beneficios que indica la ley 1715 son depreciación acelerada, em, ahorro en los pagos de impuestos de renta y, y ahorro en el IVA, exención del IVA. Sí se cumple desde que salió, digamos, ha estado el procedimiento lo han mejorado, es decir, han quitado un poco de tramitología y un poco de burocracia. Sin embargo, siempre hay tiempos de espera prolongados para tener los beneficios y hay que cumplir bastantes requisitos para que se puedan lograr. Afortunadamente, hace unos meses, si no estoy mal, fue el año pasado, emitieron otra resolución que excluye ya el IVA de los paneles, de los reguladores y de los inversores. Entonces, los proyectos que hoy se hacen con energía solar, ya no se está pagando IVA por esos equipos. Eh, Listo, creo que es todo. Les recuerdo, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo pues que ahí en la presentación están mis datos. Finalmente pues las personas de la Universidad de los Andes nos van a ayudar para que ustedes tengan las memorias y tengan un portafolio, y el que no pudo preguntar o si a alguien se le pasó, pues si se nos pasó responder alguna pregunta, con mucho gusto pues háganla al correo o escríbanos, contáctenos y ahí pues, los asesoramos y los apoyamos en sus dudas o proyectos. Muchas gracias. Juan Manuel, gracias a ti por acompañarnos. Como dices, a todos los participantes vamos a estar enviando las memorias. Ahí en esa parte, en la última parte de la presentación, están todos los datos de Juan Manuel para que puedan comunicar o Bueno, preguntas. Y vas a ser enviado por parte de Uniandinos, que es la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, no universidad, para que lo presenten. bueno, gracias. Chao. Gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos, que tengan una feliz noche. Gracias.